Hace unos días el software Rufus sacó una actualización donde finalizaba el soporte de Windows 7 para hacer memorias USB booteables con este sistema. Y Daniel Rodríguez, creador de Minions, lanzó este Minions 7 Boot 10, o sea, el mismo Minions 7, pero como pueden ver, con el arranque de Windows 10, para que puedas hacer tu booteable sin problemas en un futuro. Si deseas este Minions 7 Boot 10, el enlace a la web de Minions con la ISO y al canal de YouTube de Daniel Rodríguez, su creador, estarán en el primer comentario fijado. Una vez termine, nos saldría Minions Toolkit, que es el asistente de Minions para personalizar y optimizar el sistema. Si desean pueden darle en omitir, pero en mi caso le daré en comenzar. Y luego de unas revisiones iniciales de hardware del equipo, nos saldría el primer panel, que sería el panel de personalización, donde podremos con un clic instalar el menú extendido, el Rainmeter con las skins y el menú clásico. Al dar clic en el menú extendido nos sale un aviso de que contiene programas de terceros que algunos antivirus detectan como maliciosos. Y si damos clic en el Rainmeter, otro aviso de que consume recursos del sistema. Y al dar clic en el inicio clásico, nos sale que no es compatible con Windows 7. Yo lo seleccionaré todo para analizarlo más adelante y daré luego en continuar. Ahora pasamos a la instalación de software con un clic, donde tendríamos los principales navegadores, así como software importantes como el DirectX y los Visual C++. En mi caso no seleccionaré nada y daré clic en continuar. Ahora nos pregunta qué tipo de PC deseamos optimizar, si una PC de escritorio o una PC portátil. En mi caso escogeré escritorio. Y ahora comenzarían todas las optimizaciones generales según los datos que hemos introducido en el asistente. Si te va gustando la review, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal con campanita activada, para que YouTube te avise cuando se suban más reviews como esta al canal. Una vez terminado, damos en finalizar y se reiniciaría el PC preparándose para su primer inicio. Una vez dentro del sistema, veríamos esta pantalla de bienvenida con las redes del proyecto, tanto las personales como las de soporte, los canales de Daniel y el uso de la PC en tiempo real en la zona inferior derecha. Tenemos un hermoso fondo de pantalla con un dock muy vistoso situado en la zona lateral derecha, así como un skin de hora y fecha de Rainmeter y una de visualización de audio. Si nos fijamos bien, tenemos varios accesos directos en el escritorio, destacándose esta carpeta con Delta Pro, el asistente profesional de Minions, que llevará la optimización al máximo de tu equipo y la personalización según tus gustos y necesidades. Una herramienta que vale la pena adquirir y que se la recomiendo al 100%. Si escribimos el comando winver, este Minions 7 Boot 10 estaría basado en Windows 7 versión 6.1, concretamente en la build 7601 del Service Pack 1. Si abrimos el administrador de tareas, primeramente podemos apreciar que el sistema se encuentra ejecutando 40 procesos en segundo plano. Y si nos vamos al apartado de rendimiento, veríamos que la CPU está ejecutándose por sobre el 5%. Y esto está influenciado porque el software Rainmeter está consumiendo recursos. Ahora vamos a quitar el proceso del Rainmeter para que vean qué sucede. Y al cerrar el proceso, la CPU comienza a trabajar sobre el 0% la mayor parte del tiempo. Y en cuanto a la memoria RAM, serían tan solo 688 MB de uso, de 4 GB posibles. Si nos vamos al explorador de Windows, al apartado de propiedades, veríamos que este Minions 7 Boot 10 estaría ocupando unos 11,6 GB de espacio en disco. Y si nos vamos al panel de control para ver las aplicaciones, Daniel ha incluido en este caso los Visual C++ de 2005 a 2022 y el software Rainmeter. Si pasamos a las actualizaciones, ya Daniel nos brinda 61 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema.
Y si vamos hacia las características, ya este Mini OS 7 Boot 10 ya cuenta con los NeoFramework 3.5, así como todas las características indispensables para un rendimiento óptimo del sistema operativo. Si damos clic derecho en el escritorio, encontraremos primeramente las redes del proyecto, tanto las personales, los canales, así como las redes de soporte. Más abajo tendríamos los distintos planes de energía, alto rendimiento, equilibrado y economizador, para establecerlos con tan solo un clic. Pero si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, veríamos un sinnúmero de herramientas. Primeramente herramientas del sistema, luego herramientas variadas, herramientas para discos, herramientas gamer, herramientas para redes, un apartado para drivers, información del sistema, opciones de apagado y por último activadores de Windows y Office. Si te gusta este Mini OS 7 Boot 10, te dejaré el enlace de la web de Minios, así como el canal de YouTube de su creador Daniel Rodríguez en el primer comentario fijado. Y si deseas ver más videos de este gran sistema operativo de Minios, haz clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí.